El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Entonces Jesús prosiguió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy el cuarto domingo de Pascua, domingo que llamamos del Buen Pastor, un domingo en el que reflexionamos este capítulo 10 del Evangelio de Juan. Este año nos toca reflexionar la primera parte, los versículos 1 al 10, en el que, entre todas las autodefiniciones que va haciendo el Señor Jesús a lo largo del Evangelio de Juan, en este Evangelio se define primero como la puerta de las ovejas y luego se definirá como el buen pastor. Y como domingo del buen pastor también es el día que dedicamos a la oración en todo el mundo por las vocaciones sacerdotales y religiosas, especialmente las vocaciones sacerdotales, las vocaciones de los pastores de la Iglesia. Pero centrémonos primero en la figura de Jesús, la figura de Jesús, buen pastor. Él se presenta como el pastor que conoce, que se preocupa, que cuida de las ovejas, ese pastor al que las ovejas conocen, al que las ovejas siguen, y las ovejas no siguen al que no es su pastor, porque lo siguen por la voz, conocen la voz de aquel que los debe guiar, porque saben que ese pastor los va a llevar a un lugar donde hay buenos pastos y donde hay aguas claras. ¿Cómo era la costumbre del pastoreo en aquella época? El redil era un recinto cerrado, generalmente con un cerramiento de piedras, donde se guardaban las ovejas durante la noche. En un mismo redil coexistían ovejas de distintos rebaños y por consiguiente de distintos dueños. Un pastor cuidaba las ovejas durante la noche mientras los otros se iban a descansar. Y a la mañana los pastores venían, entraban al redil, abrían la puerta, el guardián les abría la puerta y ellos empezaban a llamar a las ovejas. La puerta del redil era una puerta lo suficientemente estrecha como para que no pudiera pasar más de una oveja por vez, y al mismo tiempo esto servía para que el pastor pudiera ir contando a las ovejas. Él las llamaba por su nombre, las ovejas lo seguían, salían, y una vez que las ovejas salían, el pastor se ponía delante de las ovejas y las iba guiando. Generalmente se acompañaba con una vara, con un cencerro. Esta relación tan especial que existía entre las ovejas y el pastor, y que existe también hoy en día entre las ovejas y su pastor, es el punto de partida para la reflexión que hace Jesús acerca de su figura como pastor. Ese pastor bueno, ese pastor preocupado por su rebaño, ese pastor que se interesa en su rebaño, ese pastor que guía al rebaño
a buenos pastos y a buenas aguas, ese pastor que, llegado el momento, y para defender al rebaño de los depredadores, puede llegar inclusive a dar la vida por sus ovejas. Ese es el buen pastor, esa es la figura del buen pastor. Esa es la figura de Jesús, buen pastor, ese pastor que da la vida por las ovejas. El pastor es aquel que ha sido constituido en autoridad sobre el rebaño, pero esa autoridad no la usa para aprovecharse del rebaño, sino que la usa para servirlo, para acompañarlo, para darle seguridad, para cuidarlo, para velar por el rebaño. Esa figura de Jesús, buen pastor, es la que estamos llamados a imitar en todos los órdenes de nuestra vida, ahí donde, por alguna razón del destino, de la casualidad o de la providencia, hemos sido constituidos en autoridad sobre algo o sobre alguien. No podemos usar de la autoridad que tenemos o de la autoridad de la que hemos sido investidos para aprovecharnos, sino que esa autoridad tiene que ser puesta al servicio. Y esto sirve no solo en el orden religioso, en el orden de la iglesia o de la comunidad creyente, esto sirve también en el orden civil. En la sociedad civil, aquellos que han sido constituidos en autoridad son servidores de la comunidad, son servidores de sus conciudadanos, de aquellos que los han constituido en autoridad. Entonces, o sobre los cuales han sido constituidos en autoridad. Es decir, que este servicio tiene que ser el telón de fondo que rige todo ejercicio de autoridad entre los hombres, en los distintos niveles y en los distintos planos de la vida. En la Iglesia, la figura del pastor, asociada a los sacerdotes, a los obispos, es la figura de aquel que tiene la misión de acompañar, conducir, guiar al rebaño, ya no a pastos tiernos o a aguas claras, sino a la vida eterna. Los sacerdotes, los obispos, hemos sido elegidos por Dios y constituidos por Dios para acompañar al pueblo de Dios a la vida eterna, teniendo en claro, primero que nada, que el fin supremo de la Iglesia es la salvación de las almas. Y es eso lo que tiene que ser nuestro principal desvelo y nuestra principal preocupación. Y esta preocupación por la salvación de las almas es algo que tiene que ser constante, permanente. Todas nuestras preocupaciones tienen que estar puestas en eso. Por eso es importante que el buen pastor, que el pastor de las ovejas, tenga la palabra justa, la palabra clara, la palabra oportuna, que enseñe la verdad del Evangelio y de la doctrina, que enseñe la doctrina segura, que enseñe la verdad. El pastor no está para hacer un concurso de popularidad, está para enseñar la verdad y para señalar la verdad. Y si señalando la verdad provoca molestias, eso significa que aquellos que lo escuchan no están en la verdad. Entonces debe amonestar, debe acompañar, debe guiar, con amor, pero con firmeza, con amor, pero con seguridad, con amor, pero defendiendo siempre la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, la verdad de siempre. Una verdad que no se puede negociar. Y esta figura del pastor y del rebaño es una figura que está muy, muy, muy presente en toda la Escritura. Ya en el Antiguo Testamento,
La figura del pastor era la figura de aquellos que, los pastores de Israel, ¿no? El supremo pastor de Israel era Dios, pero aquellos que el Señor enviaba para acompañar al pueblo de Israel en el descubrimiento de la voluntad de Dios, también eran llamados pastores. Y es contra esos malos pastores que nos advierten los profetas en distintas ocasiones. Lo hace Ezequiel, lo hace Jeremías. Y hoy en día también tenemos que estar atentos y tenemos que cuidarnos de los malos profetas, de los malos pastores. Aquellos que no nos presentan la verdad. Aquellos que tienen miedo de anunciar la verdad. ¿Miedo de qué? Nuestra fortaleza es Cristo, nuestra seguridad es Cristo y nuestra esperanza es la vida eterna, no el aplauso de los hombres. Pidámosle al Señor en este Domingo del Buen Pastor, e inspirándonos en esta hermosa figura de Jesús, buen pastor, que nos dé buenos pastores, que nos guíen por el camino de la verdad. Alabado sea Jesucristo.